Conceptos de gramática en náhuatl. Introducción. Vas a aprender cómo se dice en náhuatl clásico verbo, pronombre, gramática, adjetivo, prefijo o preposición. Pero eso es lo anecdótico. Aprenderás mucho más. Prometo no defraudarte. 1. Elementos gramaticales en náhuatl clásico. Te quiero dar unas nociones elementales de gramática náhuatl que espero que te sean de gran utilidad. Al buscar en los diccionarios de sinónimos una palabra, aparecen estos sinónimos agrupados en grupitos. Estos grupitos, a los que llamamos acepciones de la palabra, son en realidad grupos de homónimos. Suelen ir resaltados por un punto. Ejemplo: letrado, la palabra letrado. Tiene, abajo se ve un punto negro: culto, erudito, leído, ilustrado, docto, sabio, cultivado. Eso sería la primera acepción. Y más abajo, otro punto negro: jurisconsulto, abogado, jurista, picapleitos, leguleyo. Esa sería la segunda acepción. Son acepciones homónimas. Recordemos que dos palabras son homónimas cuando aparentan ser la misma pero en realidad son distintas palabras, porque significan cosas completamente diferentes. Lo único que tienen en común los vocablos homónimos es que se presentan a nuestros ojos y a nuestros oídos como si fueran la misma palabra. Se escriben igual y se pronuncian igual. Pero sabemos que no todos los hombres cultos son abogados, ni todos los abogados son sabios. A ambos se les dice letrados, pero en realidad son dos palabras diferentes. Un ejemplo más. La palabra palabra. Tiene tres acepciones, tres puntitos vemos. La primera acepción, vocablo, voz, término, verbo. La segunda acepción, dicción, expresión, lengua, lenguaje, habla. Y la tercera, promesa, pacto, oferta, etc. En náhuatl no hay único vocablo que se denomine palabra, sino tres vocablos o más. El primero es el vocablo tlachtoli, que se identifica con la primera acepción del término, vocablo, voz, término o verbo. El segundo es tlachtolistli, que se identifica con la segunda acepción homónima, dicción, expresión, lengua, lenguaje, habla. Y el tercero, tlatenewali, que se identifica con la tercera acepción homónima, promesa, voto y etc. Juramento. Te doy mi palabra, por ejemplo. Te doy mi promesa. Por extraño que te resulte, estos tres términos significan palabra para un náhuatl hablante. Dos. Lengua, lenguaje, dicción, expresión, habla, igual tlachtolistli. En náhuatl clásico hay un término o más para cada una de las tres acepciones homónimas vistas. Tlachtoli significa vocablo, voz, término o verbo. Tlachtolistli significa dicción, expresión, lengua, lenguaje, habla. Y luego tlatenewali, tlatlalilistli, tlasemixtolistli significan promesa, juramento, etc. Primero de todo, don Miguel León Portilla merece todo mi respeto y aprecio, pero que me perdone por lo que le voy a decir. Por lo que voy a decir. Su poema Cuando muere una lengua, Ixcuac, Tlachtoli Yemiki, recoge el término tlachtoli respondiendo al siguiente esquema. Tlachtoli sería la acepción primera, vocablo, voz, término, verbo. Segunda acepción, tlachtolistli, tlachtoli, dicción, expresión, lengua, lenguaje, habla. Y la tercera, tlatenewali, tlatlalilistli, tlasemixtolistli, etc. Se ve la diferencia, ¿no? La segunda también abarcaría el término tlachtoli. Alonso de Molina recoge tlachtoli como palabra, plática, habla. Es decir, para Alonso de Molina la palabra tlachtoli es también conversación y manera de hablar, es decir, charla, diálogo y dialecto, jerga, etc. Y podríamos alargar el listado indefinidamente y dejar absolutamente desdibujado el sentido de la palabra tlachtoli. Pero yo te propongo que hagas lo contrario que don Miguel. Cuando tengas una palabra más específica, deja de usar la genérica. Y la lengua entonces se vuelve clara, nítida, concisa y espectacular. Usa la palabra tlachtolistli para referirte a tu lengua, a la lengua náhuatl, en vez de tlachtoli.
Tlactoli que sea resérvala para la primera acepción, vocablo, término, etc. El hecho de que en castellano usemos tres homónimos, palabra, 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 no implica que en náhuatl debamos usar tres homónimos, que sería tlactoli, 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 ya que hay términos singulares y específicos para cada acepción. Tlactoli, tlactolisli, tlatenewali. Eso sí, ten en cuenta lo siguiente. En náhuatl, idioma aglutinante, es común abreviar usando una palabra por otra en composición. Así, usar ixtli, cara, por istelolochtli, ojo, en la composición, por ejemplo en ayotl, ayotl, lágrima, sin que ello signifique que isli signifique ojo. O sea, sin que ello nos lleve a pensar que isli significa ojo. Es cara, pero en composición significa ojo. En los dialectos modernos podemos encontrar nahuatlactoli para designar a la lengua náhuatl, más que intlactolistli náhuatl. El idioma clásico y los dialectos modernos son muy diferentes. En el clásico, el nahuatlacto era el intérprete o traductor, y no el hablante de lengua náhuatl. Los mexicanos le decían a su idioma náhuatl, no nahuatlactoli. 3. Gramática. Disciplina que estudia y trata lo relativo a la lengua. Tlactolismachtilistli. La palabra temachtilistli significa enseñanza, doctrina, disciplina. Enseñanza que se imparte a alguien, por eso va precedido del prefijo te. En náhuatl clásico no existe la palabra tlamachtilistli, comenzada por tla, porque se da el conocimiento a alguien y no a algo. Pero sí puede llevar un sustantivo en composición, en concreto el sustantivo tlactolisli. En ese sentido no pide el prefijo te. Veamos unos ejemplos, algunos tomados del náhuatl clásico de Alonso de Molina. Oratoria, retórica, disciplina que se ocupa para deleitar, o sea, que es disciplina o enseñanza para deleitar, persuadir o conmover mediante el razonamiento y la oración. Se dice tenochnochalis mastilisli. También se puede decir tetlajpalolis machtilisli. La RAE, la Real Academia Española de la Lengua, dice que oración, en su cuarta acepción, sería razonamiento pronunciado, está resaltado en amarillo aquí, razonamiento pronunciado en público a fin de persuadir a los oyentes o mover a su ánimo. O sea que la oración es un razonamiento. Y por eso la oratoria, como disciplina que es para deleitar o persuadir, se forma con la palabra razonamiento pronunciado en público a fin de disuadir o persuadir a los oyentes mejor y mover su ánimo. No olvides que oración en náhuatl se dice tenochnochalisli, por eso se dice tenochnochalis y luego machtilistli. Y matemáticas es otro ejemplo de una formación singular, así específica como la que estamos viendo de gramática. Se dice disciplina que se ocupa del cálculo es tlapohualisli, y por eso matemáticas es tlapohualis machtilisli, tlapohualis machtilisli, y tlactolis machtilisli, gramática. Luego, sustantivo se dice tocaitl. Podemos intercalar una Y y sería tocayitl. Así se aproxima más a la forma de pronunciar de ellos, quizá. Verbo se dice tlactoli. Es aquella palabra o voz que puede variar en función del número, persona, tiempo, modo o aspecto. Otra forma de decir tlactoli es verbo, sí. Ya lo hemos visto que entra dentro de los sinónimos, no tendría por qué extrañarse nadie, pero se extrañan muchísimo y quieren cambiarlo los de los dialectos modernos, inexplicablemente. Acción, cierto nombre que designa la actividad mental, tlachihualisli. Pronombre es una partícula se dice tlacotontli, pero no hace falta de llamarle partícula, ya sabemos que es una partícula, se dice tocayitl y yeyan. Y yeyan significa en lugar de, o sea, en lugar del nombre, o simplemente pronombre. Adverbio,
El adverbio es un complemento del verbo. El verbo sabemos que es tlactoli, es un complemento del verbo. Tlactolpa quiere decir del verbo o en el verbo. Y tlanechicoli quiere decir complemento, que va junto. Lo que va junto, cosa que va junta al verbo, va junto al verbo, pues un adverbio. Ahí sí que serían necesarias dos palabras para decir una en castellano, pero bueno, eso no es manera de decirlo. Preposición, partícula que precede a modo de introducción. Tlaispan tlacotontli. Tlacotontli significa partícula y tlaispan que va delante de algo. Yo utilizo dos palabras, no lo suelo aglutinar, me parece más preciso así el significado. Prefijo, partícula antepuesta a la raíz. No hace falta que digamos partícula, tlacotontli, pero sería tlanelhuatl, que significa raíz, y ispan, que significa antepuesta. Antepuesta a la raíz, tlanelhuatl y ispan. Sufijo, pues sería lo mismo, tlanelhuatl raíz, y yacac, pospuesto. Tlanelhuatl y yacac. Determinante, partícula que fija o marca, despejando incertidumbre en el sustantivo o sintagma nominal. Tocayitl y nesca. O sea, es una marca del nombre. El determinante es una marca del nombre, no hay otra manera de decirlo. Tocayitl y nesca. En el diccionario de Molino a veces se habla de artículo, pero el artículo se refiere a esos parrafitos que hay en los códigos de leyes y así, no es el artículo determinante. No hay que confundir. Y adjetivo. El adjetivo en latín viene de añadido, y añadido se dice a tlachontili, añadir, en náhuatl chontía, nitla. Y lo que añade es un añadido de cualidad, o se añade en cualidad, en la cualidad, fijándose en la cualidad, pues por ejemplo, a un sustantivo o a un sintagma nominal. Entonces de ahí viene tlapanahuilispa, tlachontili. Tlapanahuilis quiere decir, tlapanahuilistli significa ventaja, privilegio, pero también significa cualidad. Entonces, tlapanahuilispa, tlachontili. Es así como se dicen las cosas en náhuatl clásica. Esperamos que te haya servido de algo todo lo que te he explicado.